Bienvenidos a esta capacitación que lleva por nombre identificar el segmento de mercado correcto para direccionar tu producto. Esta capacitación está a cargo del maestro Edgar Mariano Padilla Gutiérrez. Le voy a leer un poquito de su reseña, de su experiencia que tiene el maestro. El maestro Edgar Mariano Padilla Gutiérrez es coordinador de la Ingeniería Agroindustrial del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, responsable del área de proyectos de innovación y transferencia tecnológica, también del Centro de Investigación e Innovación para las Organizaciones, y bueno, todo esto lo hace en la región de Los Altos, en el estado de Jalisco. Su formación es como ingeniero agroindustrial y estudios en maestría de generación y gestión de la innovación. Mi nombre es Porfirio Santiago, yo soy el responsable de la incubadora de empresas Cognitivo de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca, y constantemente buscamos estos espacios para apoyar emprendedores y empresarios en el marco de esta contingencia, para apoyar sus emprendimientos, sus proyectos. Y bueno, en el día de hoy tenemos la participación del maestro Edgar. Bienvenido, maestro Edgar, gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, maestro Porfirio. Muchas gracias a la universidad, también a Karen por hacer la invitación. Y pues para entrar ya en materia, la segmentación de mercado es, como ustedes saben, una parte fundamental en el apartado del plan de negocios. Sí, es un apartado que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar muy bien. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos un evento que llamamos Expo Emprende Agroindustrial, donde los alumnos y egresados presentan proyectos de emprendimiento. Y uno de los principales problemas con los cuales llegan cuando hablamos de la conformación del plan de negocios es justamente la segmentación de mercados, porque hay muchas dudas de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que tomar. A veces hay errores incluso como nosotros como docentes, y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Pues tiene que ser el mercado, la acción, por ejemplo, de los altos. Y es algo que a veces limita muchas veces a los proyectos. En este caso, cuando hablamos de emprendedores, hablamos de personas que se van a arriesgar a trabajar en algo súper complejo, que es transformar, convertir una idea en algo que sea monetizable. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es que todos son los que, ¿no? Al principio, cuando nosotros planteamos un proyecto, creemos que nuestra idea es la mejor y por lo tanto todas las personas van a comprar mi producto. Sin embargo, eso es uno de los principales errores que cometemos los emprendedores, porque no todos van a comprar nuestro producto, y la segmentación de mercado nos va a ayudar a ahorrar, ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, ahorrar en la parte de un diseño de estrategia que maximice nuestra inversión y que nos ayude a identificar a estas personas que sí nos van a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre creemos que nuestro producto es el mejor, y ese es la parte de arriba, que es nuestro error. Nuestro error es que nos enamoramos muy rápidamente de nuestro producto y creemos que todos lo van a comprar. Es una grandísima idea, pero se nos olvida que nuestro producto tiene que satisfacer una demanda, y debemos de conocer quién es ese consumidor, cuál es su demanda, para poderle ofrecer los productos de forma adecuada, ¿sí? Y como comentaba, maximizar la inversión que vamos a hacer en el diseño de los canales de distribución, en la parte de la comunicación, la parte de cómo vamos a desarrollar toda la estrategia de marketing. ¿Sí? Lo que buscamos es que nuestros recursos que invertimos nos ayuden a obtener la mayor cantidad de beneficios. ¿Sí? No es lo mismo que yo invierta en un producto, que muchas veces son miles y millones de pesos. Les voy a comentar como ejemplo algunos de los proyectos que tenemos aquí en la región de Los Altos, y que pueden servir, por ejemplo, para la región Valle de Oaxaca. Posiblemente ustedes ya conocen una técnica que se llama liofilización. La liofilización es una técnica de conservación de alimentos que nos permite conservar los alimentos por años, ¿de acuerdo? Mediante unos procesos químicos de sublimación. Pero esa técnica no es muy barata, y sin embargo se están haciendo esfuerzos para trabajar en el desarrollo de estos productos. Pero ¿quién es el mercado de estos productos?
¿sí? Esa tecnología que el mercado no está muy familiarizada con ellos, ¿sí? Comprar productos que básicamente son una naranja que convertimos en polvo, o convertir un hígado para alimento para mascotas. No están muy acostumbrados a ese tipo de productos. Sin embargo, encontrar realmente quién es este nicho de mercado, quiénes son estas personas en las cuales yo tengo que dirigir mis esfuerzos, porque no significa que todos no me vayan a comprar mi producto. Sin embargo, tengo que focalizar a quién voy a tomar como prioridad, para que de esta forma yo realmente llegar a ellos y poder hacer que me... Hablando de los beneficios, ¿cuáles son las ventajas? Voy a hacer el tema de la pantalla. Las ventajas de que yo segmento. Primeramente, detectar oportunidades. Como les comentaba, muchas veces nosotros al momento que segmentamos nos vamos a dar cuenta verdaderamente de cuál es la necesidad que tiene este consumidor. Y de esta forma poderlo atender. Posiblemente la idea como yo la tengo establecida no tenga ese impacto que el comprador esté buscando, y de esta forma posiblemente estoy haciendo una mala inversión. También la parte de reducción de costos, como les comentaba, si hablamos de reducción de costos, de la parte de abaratar, si yo focalizo mis esfuerzos en el mercado que verdaderamente va a adquirir mi producto, de que mi mensaje, la parte de comunicación, yo pueda llegar a él, pues va a ser mucho más sencillo que él se pueda identificar con mi producto. Y sin embargo, si yo lanzo la idea general para todos, pues posiblemente no va a llegar con esa misma impacto. Posiblemente la adecuación de una oferta a un segmento mediante una estrategia es lo más importante, quiero yo, adecuar justamente lo que yo le voy a ofrecer para un segmento específico mediante una estrategia, que justamente es la parte de la segmentación, una estrategia de cómo poder hacer llegar mi producto a las personas correctas, ¿de acuerdo? En el marketing, ustedes y yo conocemos esta parte, lo que le llaman el mix marketing o marketing mix, que justamente son las 4 P's, ahora ya también las 4 C's, ¿de acuerdo? Producto, precio, distribución, promoción, que también tiene que ver con el costo y con la comunicación. Ya pasamos a esto de las C's. ¿Sí? Esto es muy importante porque nos va a permitir desarrollar esa estrategia. Volvemos a que la segmentación de mercado es una base, una de las bases más importantes justamente para el desarrollo de una estrategia de cómo voy a vender mi producto, a quién voy a llegar, cómo voy a llegar. Insisto, algo muy común que hacemos es, voy a segmentar, todos son mi producto, y algunos lo que hacen, mis consumidores, y algunos lo que hacen es, voy a determinar edades, ¿no? Voy a segmentar, por ejemplo, personas de 15 años, de 15 a 30 años, hombres, por ejemplo, vamos a decir que son balones de fútbol o ropa deportiva para hombres. ¿Sí? Al momento que hacemos nosotros, tenemos que tomar en cuenta mucho más características que vamos a ver a continuación, y esas características nos van a ayudar a diseñar justamente esta parte de la estrategia, que estas características son lo que vamos a llamar los criterios de segmentación. ¿Sí? Hay diferentes bibliografías en las cuales la mayoría coinciden, y tenemos, por ejemplo, criterios objetivos que tienen que ver con lo demográfico, dónde vives, si vives en los Altos de Jalisco, si vives en los valles centrales de Oaxaca, si vives en Cancún, si vives en Estados Unidos, si vives en tal país. Eso nos va a ayudar a entender cómo va a llegar el producto y cómo lo visualiza. El sexo, ¿sí? La edad, también son cuestiones muy interesantes. La parte socioeconómica, los ingresos y egresos que tienen, la ocupación, a qué te dedicas, ¿sí? La región y el entorno en sí nos va a permitir entender de forma genérica, ¿sí? Cómo poder segmentar. Insisto, un ejemplo muy fácil, y que muchos de los estudiantes que vienen conmigo me preguntan es, profesor, yo ya tengo mi segmentación, tengo, vamos a decir, son maquillajes, y es para mujeres de 18 a 60 años. ¿Sí? Y ahí hacemos una segmentación a priori, ¿sí? En el momento, ya estamos hablando de sexo y edad. Ya son 2 criterios en los cuales ya segmentamos. Sacamos a hombres y también sacamos a los maquillajes para niñas y posteriormente a personas mayores de 60 años. Sin embargo, también hay cuestiones que tomar como la parte socioeconómica. Las chicas que están aquí en la conferencia podrán saber que un maquillaje MAC
por ejemplo, te cuesta 500 pesos. Y un maquillaje, posiblemente una marca Italian, te cuesta 20, 30 pesos un maquillaje. ¿Sí? Cuando yo sé quién es mi mercado y el ingreso económico o el nivel socioeconómico, también me va a permitir saber a quién voy a enfocarme. Si mi producto va enfocado a personas que tienen un ingreso medio alto, entonces voy a enfocar a estas personas porque la estrategia de comunicación de mi producto va a ir justamente a ellos. A mí no me interesa, y lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque escuché muy feo, las personas que no pueden adquirir mi producto porque quien realmente paga, quien realmente hace que mi negocio funcione, es este pequeño segmento de personas y es a quien voy a dirigir mi estrategia. Es por eso que un error, insisto, que cometemos muy seguido es segmentar de una forma, digamos, muy a la ligera. ¿Sí? Recuerden también que en la parte estadística, cuando utilizamos datos, por ejemplo, del INEGI, el próximo año vamos a tener los datos de este censo, que normalmente es alguno de la información con la cual trabajamos, y después trabajamos con información de 5 o 7 años atrás. Entonces también hay un sesgo en la información, y recuerden que el tiempo pasa y las necesidades también cambian. Hablamos de la pandemia nos está haciendo que realmente muchas de las cosas como las teníamos planeadas o de estas partes demográficas, socioeconómicas, geográficas, cambien, ¿sí? Si hablamos a partir de objetivos, digamos, específicos, hablamos también de la estructura del consumidor. ¿Cómo hace el consumo? Si hace consumo grande, pequeño, ¿sí? Si tiene fidelidad por mi marca o no tiene fidelidad por mi marca. Son aspectos que yo tengo que tomar en cuenta para, digamos, diseñar esta estrategia para segmentar. Algunos objetivos, algunos criterios que obviamente hablan de un nivel muy grande de trabajo para llegar a ellos son la parte de los objetivos. La parte de la personalidad, cómo es la persona, cómo piensa, cuál es su estilo de vida. ¿Sí? Es cuando empezamos ya no solamente a definir, vive en los valles centrales de Oaxaca, o vive en Jalisco, o vive en Tijuana. ¿Sí? Es hombre o mujer, sino tiene diferentes estilos, cada persona es diferente, y de tal forma tenemos que empezarlos a agrupar, ¿sí? Digamos, en esos segmentos que tengan un impacto y podamos atenderlos, ¿sí? Otra de las cosas, hablando de los objetivos, es que no todas las personas buscamos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo buscar unos zapatos igual que otra persona con la misma edad, en el mismo lugar demográfico, ¿sí? Con el mismo ingreso, pero nuestros objetivos en el tipo de zapatos son diferentes. El conocer esto es fundamental para todas las empresas y más para los que van emprendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir realmente atender estas necesidades y focalizar justamente mi producto. Pongo un ejemplo que tiene que ver con zapatos. ¿Sí? No es lo mismo si yo voy a un mercado y en el mercado puedo yo comprar un zapato de 200, 300 pesos a una persona que a lo mejor tiene el mismo nivel socioeconómico, pero él prefiere hacer una inversión de 1,000, 2,000 pesos en un zapato. ¿Por qué? Porque lo que él busca no solamente es comodidad, sino busca durabilidad. O son otros criterios que esta persona está tomando en cuenta, ¿sí? Que la otra persona es practicidad. Necesito un zapato, lo compro. Entonces, no todos nuestros productos atienden a todos, vuelvo a repetirlo. Segundo, en este mercado hay necesidades muy específicas. Veremos más adelante si nuestro producto puede atender a una necesidad muy específica o por lo contrario, vamos a atender un segmento, ¿sí? Con características a lo mejor más genéricas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos hablar a partir de esos criterios, algunas estrategias o tipos de estrategias que nos van a permitir establecer los segmentos. Sí, por ejemplo, tenemos las estrategias indiferenciadas. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que hace que es el marketing masivo. Esto es para todos, ¿sí? En este caso no estamos segmentando porque el producto realmente está enfocado a que todas las personas puedan obtenerlo, trabajarlo, ¿sí? Sin embargo,
esta parte o esa estrategia diferenciada ya no se está utilizando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy costoso sacar al mercado de forma masiva para todos o algún tipo de producto. Sin embargo, ya empezamos un poquito a establecer, digamos, criterios para segmentar. Por ejemplo, tenemos focalizadas o estrategia de foco, que nos permite establecer un marketing de nicho, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos azúcar, ¿sí? Nosotros pensaríamos que el azúcar es un producto que es para todos. La mayoría de los productos usan azúcar, ¿sí? Sin embargo, tenemos que entender que el azúcar ya también se vende para mercados específicos. Por ejemplo, tenemos azúcar morena, azúcar blanca, tenemos azúcar impalpable, que es la azúcar glass, ¿sí? Tenemos azúcar en terrones, azúcar en diferentes presentaciones para un mercado, perdón, para un segmento de mercado específico. Ya no se trata de vender azúcar para todos, es vender azúcar para cubrir las necesidades específicas para cada segmento. Cuando yo hablo de una estrategia focalizada, estamos hablando de que vamos a especializarnos en un aspecto específico. Por ejemplo, si yo voy a hablar de estos zapatos, yo me voy a enfocar o me voy a especializar justamente en zapatos de piel para ejecutivos, ¿de acuerdo? Y entonces todo lo voy a estructurar para llegar a este nicho de mercado o a este segmento, porque ellos van a poder pagar mi zapato de 2 o 3 mil pesos. Y yo les puedo empezar a lanzar, el precio en este caso no es tanto el problema, porque cuando yo les doy los beneficios que satisfacen justamente esta necesidad, entonces verdaderamente van a ellos a decir, este producto yo lo necesito. Si yo lanzara para todos es el zapato de 2, 3 mil pesos, las personas van a decir, ¿estás loco un zapato de 2, 3 mil pesos? Para nada. Sin embargo, un ejecutivo que está 8, 12 horas en la oficina necesita comodidad, necesita durabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo focalizo mis estrategias para encontrar este nicho y comercializar a ellos, entonces ellos sí van a poder pagar por mi servicio. Eso no quita que una persona que a lo mejor no esté interesada en ese momento, no sea parte del segmento, lo pueda adquirir. Pero me estoy focalizando en adquirir o llegar al consumidor que verdaderamente va a pagar las cuentas, que va a pagar la renta y que va a pagar la luz y mi sueldo. ¿De acuerdo? Tenemos otra estrategia que hablamos sobre estrategia diferenciada. Sí, cuando hablamos de estrategia diferenciada es que tenemos diferentes segmentos, pero tenemos igual un solo mercado. Voy a poner una pequeña diapositiva. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Sedal. ¿Sí? En 2010 el ejemplo de Sedal es algo muy interesante porque ellos solamente había champú para de aroma a cereza, aroma a hierbabuena, por ejemplo. Sin embargo, en 2010 Sedal lanzó en 60 países una estrategia donde es el mismo mercado, es la venta de champús y acondicionadores, pero fue focalizado a segmentos diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el cabello rizado chino que el cabello lacio. Y no es lo mismo el cabello lacio que el cabello que está reseco. Sin embargo, cuando yo establezco, ¿sí? Es una estrategia para un segmento específico, es el mismo producto. Puede parecer el mismo producto, pero está focalizado. La estrategia está llegando a cada uno de los segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, puedo diseñar toda una línea de productos para cabello chino y entonces este segmento del mercado va a responder porque estoy cubriendo su necesidad. Pero tengo que saber primeramente si el segmento verdaderamente va a coger mi idea. Entonces, no es solamente fragmentar por fragmentar, sino que debemos establecer que si la segmentación es adecuada en tamaño para poder sostener la inversión que vamos a hacer. En este caso, estamos hablando de 60 países, estamos hablando también de que hay millones de personas con el cabello chino, cabello lacio, etc. Eso hace que entonces podamos establecer que el segmento al que voy dirigido va a tener el número suficiente de personas para poder mantener justamente este producto. Si hablamos de productos
focalizados, por ejemplo, tiene que ver con una estrategia concentrada. Y en este caso, cuando hablamos de segmentos, esos segmentos son muy específicos, ¿de acuerdo? Y ponemos un ejemplo, por ejemplo, Ferrari, Cartier, Rolex, que son marcas que podemos decir que tienen mucho prestigio y que también son muy exclusivas. En esta cuestión, a Ferrari, a Cartier y a Rolex, ellos conocen perfectamente a quién van a ir dirigidos. Y de esta forma, se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, no es que no les importen el segmento 1 y segmento 3, sino que ellos saben muy bien quién va a pagar por su producto y son marcas que se enfocan a llegar o comunicar muy precisos en eso. Por ejemplo, si yo hablo de Rolex, Rolex, ¿en dónde se anuncia? Se anuncia en los eventos más exclusivos, donde normalmente asisten o están, digamos, las personas que pueden pagar por su producto. ¿De acuerdo? Aun cuando nosotros podamos ir a algún evento y subirnos a un Ferrari y tomarnos la fotografía, es muy complicado, espero que sí lo podamos lograr algún día, que podamos subirnos a un Ferrari y adquirirlo, o comprar alguno de los productos de Cartier. Podríamos en algún momento comprar alguna chamarra, podríamos comprar algún reloj, alguna mochila, pero un coche, que estamos hablando de esas características, lo que hace justamente a la marca es que ellos se enfocan en ese segmento tan exclusivo, tan específico, y no vacilan en querer hacer algo más económico, ¿sí? Eso es porque ellos saben perfectamente quién es a quien se merecen, quién es el que quién puede pagarlo, y se dedican a que los estándares de calidad de su producto cubran con esas necesidades y con esos criterios de ese segmento. ¿De acuerdo? Un ejemplo que es muy palpable en los últimos años es el caso de los iPhone, por ejemplo. ¿Sí? Normalmente se han convertido en celulares, vamos a decir, casi de culto, donde hablan de un estatus, y en los últimos años ellos han tratado de establecer también competencia en otros segmentos más económicos, y han desarrollado algunos teléfonos que son, digamos, un poquito más bajos en características, pero tienen a otro segmento. Eso incluso les ha cobrado un poco en la parte de su mercado, porque pierden un poquito lo que el cliente busca. Cuando alguien compra un iPhone, lo que busca es justamente este prestigio, o lo que busca es justamente este ser o este estatus, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una estrategia concentrada, estamos hablando de que vamos a casarnos con este nicho, ¿sí? Y de esta forma, toda nuestra estrategia es a cubrirla, ¿de acuerdo? Tenemos otro apartado que tiene que ver con la hipersegmentación, ¿sí? ¿Qué es la hipersegmentación? La hipersegmentación es justamente, técnicamente es la segmentación individualizada de los mecanismos para llevar un producto a un cliente. ¿Qué es esto? El Big Data, que posiblemente lo han escuchado, que es justamente toda esta información que está en la nube y que nos permite a la empresa, ¿sí?, ofrecer un producto técnicamente personalizado, ¿sí? Imagínense un restaurante donde el cliente llegue y sepa el restaurante qué le gusta, cómo le gusta, cuánto normalmente paga. Incluso con geolocalización va pasando cerca el cliente y le manda un mensaje donde le dice, ¿sabes qué? Tenemos la oferta en, vamos a decir, costillas de cerdo. A mí me gustan las costillas de cerdo, entonces a la hora de la comida voy pasando cerca de ahí y me dice, hay oferta en costillas de cerdo. Pues normalmente eso me empieza a generar que la oferta se empieza a personalizar de tal forma que puedo llegar realmente a atender las necesidades. Obviamente, son aspectos técnicos que están probando todavía. Hacerlo de forma personal es muy, muy, muy complicado. Es por eso que normalmente se está trabajando con plataformas, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, Facebook, todas estas compañías normalmente nos bombardean con estas estrategias y nos están... una cosa también es el retargeting, ¿sí? Que si yo pongo, quiero ir de vacaciones a Vallarta, los próximos 10, 15 minutos voy a ver todos los anuncios
de vuelos a Vallarta, hoteles en Vallarta, y de esa forma se está desarrollando justamente esta idea de que yo tengo esa necesidad y me están acercando los servicios personalizados. ¿De acuerdo? Hablamos también de que históricamente estamos en constante cambio. Anteriormente podemos hablar que en la parte de la segmentación era no más sencillo, sino que incluso, se va a escuchar feo, pero era incluso hasta machista la forma en la que segmentábamos. Si hablábamos nosotros, por ejemplo, de un producto para el hogar, normalmente segmentábamos, bueno, ¿para quién es este producto? ¿A quién va dirigido? Bueno, quien lo adquiere es una ama de casa, ¿sí? Ella es la que lo adquiere y para ella van a ser las lavadoras, el jabón, incluso veíamos que el Ariel o por cualquier otra marca estaba muy enfocada a las mujeres, y esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Porque ya son más el número de hombres que trabajan o hacen las labores del hogar, ¿sí? En donde ya no solamente se ve al ama de casa en el hogar, sino también ya el hombre participa. Entonces, la parte de la segmentación, aun cuando lo hagamos, no es permanente, y debemos de mantener una constante revisión de esta segmentación para ver que no esté evolucionando. Y al momento que evoluciona, pues nosotros estar acorde a los nuevos cambios y que nuestro mercado, ese segmento, poder cumplir todas sus necesidades. ¿Sí? ¿Cómo o cuál es el proceso de segmentación? Bueno, primeramente tiene que ver con la identificación de los segmentos, lo acabamos de ver en la parte superior, en la parte demográfica, en la parte del sexo, todas las características psico y de consumo también, ¿de acuerdo? Una cosa, por ejemplo, es el qué hago con el producto y cómo lo hago, ¿sí? Mi enfoque en cómo lo consumo, para qué lo consumo, y otra muy diferente también tiene que ver con el para qué lo hago. Obviamente, ese nivel de segmentación es la que aspiraríamos todos. Se requiere mucho trabajo, pero es justamente esta presentación que lo que busca es darles una idea general, de lo que es la segmentación, su importancia para un emprendedor al momento de que desarrolla un producto. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Aquí en los Altos de Jalisco existe una salsa que se llama salsa yaguarica. Posiblemente han visto en algún supermercado o en alguna comunidad que se ha vendido ese producto. Este chile tiene una denominación de origen, ¿de acuerdo? Entonces, está muy focalizado a personas justamente que les gusta lo picante, porque es una salsa muy picante, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los últimos años han salido una variedad muy amplia de tipos de salsas a partir de este chile para cubrir diferentes tipos de perfiles. Ahí hablamos no solamente de que si te gusta el chile no te gusta, sino dependiendo de dónde eres, te puedo yo vender un producto con las características que a ti te gustan. Esa es la parte de la creación de perfiles, ¿sí? ¿Cómo es este consumidor? ¿Para qué lo consume? ¿Cómo lo consume? ¿Cómo lo transporta? ¿Cuántas veces lo consume? Es muy importante tener esto en la parte de la segmentación para que a partir de definir quién es mi consumidor, yo pueda evaluar el segmento respecto a las ventas. Es un aspecto muy importante, porque si no se traduce esta inversión que hacemos nosotros en publicidad, en el trabajo, de hacer llegar ese producto a nuestro consumidor, en ventas, entonces fallamos justamente en establecer ese segmento, ¿sí? Entonces, nosotros relacionamos los beneficios justamente con esta parte de la evaluación. Y por último, tenemos, ya que podemos evaluar el segmento y lo relacionamos con las ventas, podemos establecer la estrategia más adecuada para desarrollarlo, ¿de acuerdo? Recuerden que si yo establezco una estrategia adecuada para llegar a las personas que realmente van a comprar mis productos, entonces tengo una ventaja porque me va a permitir realmente que exista ese intercambio en el mercado. Un caso que la mayoría conoce es el caso de Nike, ¿no? Pues normalmente, ¿cuál es un instrumento que utiliza? Es mediante los deportistas de alto rendimiento, que normalmente son muy famosos, y de tal forma que todos queremos
imitarlos, ¿no? Entonces empieza a segmentar a partir de estos, de los ingresos de estas personas y cómo pueden ellos retribuir, y de esta forma tiene incluso gamas diferenciadas de calidad de ese producto. Puedo yo venderte el mismo producto, el mismo nombre del producto, sin embargo, un producto de la mayor calidad te cuesta 5 o 6 mil pesos comparado con a lo mejor el mismo producto a 600, 800 pesos. Entonces se hace más asequible para algunos consumidores y todos participan en esta venta. ¿Cómo saber si segmentamos bien? Bueno, tiene que ser fácilmente identificable mi mercado, mi segmento. Si no puedo identificarlo adecuadamente o fácilmente, no lo hiciste bien o no lo hice bien. Entonces tiene que ser accesible. Sí, tengo que saber no solamente quién es, sino cómo llegar a él. Tengo que tener esas estrategias o tengo que tener conocimiento de cómo llegar a él. Tiene que ser sustancial y diferente. Es lo que les comentaba hace un momento. De nada nos sirve segmentar tanto para llegar a un producto, a un mercado tan pequeño, tan especializado, si no nos va a permitir este segmento mantener el producto en el mercado. Y también tiene que ser diferente, porque en muchas ocasiones segmentamos tanto que se parece muchísimo un segmento a otro. Lo más adecuado es fusionarlo y tratar de atender justamente estos segmentos como uno solo, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos la posibilidad de servir a este segmento. No está bien que nosotros determinemos un segmento del mercado, pero no tenemos la capacidad para atender su necesidad. Y otra de las características para saber si está bien nuestro segmento es que deben ser defendibles ante la competencia. ¿Qué es esto? Que independientemente de los cambios, yo pueda poder trabajar con ellos para que la competencia no pueda llegar y arrebatármelo. ¿Cómo poder desarrollar estos segmentos? Bueno, hay los siguientes métodos que tenemos: técnicas descriptivas o de interdependencia, ¿sí? Que en este caso podemos hablar de métodos a priori, que en muchos casos son los que trabajamos, que son análisis de frecuencia, cuántas veces me consume, cuántas veces compra, cuántas veces el volumen de compra, tablas cruzadas que me permiten establecer en un cuadro de doble entrada cuántas veces las características que busco y compararlas para establecer justamente cuál es el segmento más adecuado. En las técnicas descriptivas o de interdependencia son, digamos, técnicas que nos permiten establecer nosotros los criterios de segmentación. Si hablamos a las técnicas semidescriptivas como el método Chai o los otros métodos, estos métodos realmente son algoritmos en los cuales nosotros vaciamos las características que nosotros vimos en la parte superior, la edad, el sexo, la parte socioeconómica, y en este algoritmo él mismo por su estructura nos va a arrojar el tamaño y el segmento que más nos conviene. Otra tiene que ver con las técnicas predictivas o dependencia, ¿sí? Hablamos de la regresión múltiple. Supongo que aquí todos son expertos en estadísticas, y si no, espero que con el maestro Porfirio se puedan acercar, porque son estrategias muy interesantes, de verdad. Yo les digo muchas veces a mis estudiantes, a ver, las herramientas que nos dan en la universidad tenemos que utilizar. La estadística es una herramienta fundamental justamente de los negocios. Yo les digo a mis estudiantes, ¿cómo te gusta tomar decisiones? Imagínate que vas a invertir $1,000,000 de pesos, ¿de acuerdo? Muy poquito para muchos, mucho para otros como yo. Entonces voy a invertir $1,000,000 de pesos. ¿Vas a invertir ese $1,000,000 de pesos en qué? Un profesor una vez me dijo, los italianos son pasionales. Ellos toman decisiones porque les apasiona. Un alemán y un estadounidense piensan en los números. Y un mexicano normalmente no sabemos en qué toma sus decisiones, y es que si la inversión que vamos a hacer de ese producto, su desarrollo, su comercialización, no tenemos bien claro, si no tenemos los datos suficientes para tomar esa decisión, mejor, es una recomendación que les hago, no lo hagamos. Hay que tomar en cuenta estas técnicas estadísticas, que en la mayoría, es más, las tres son métodos estadísticos. Hablamos, por ejemplo, de las redes neuronales.
o algoritmos genéticos, ya es algo súper avanzado, en la cual lo que nos ayudan es a entender justamente al consumidor, ¿sí? Y cuál va a ser su comportamiento para adquirir nuestro producto. Entonces, me gustaría tomar y explicar cada una de ellas, pero nos llevaría una clase completa cada una de ellas. Espero posteriormente tener la posibilidad de trabajarlas con ustedes. Pero principalmente la segmentación de mercado, ya para empezar a cerrar, ¿sí? Y por eso quiero poner una diapositiva, esta, la de Unilever. Es un ejemplo muy importante, muy interesante, de cómo cuando yo segmento el mercado, conozco las características de la población, sé qué busca, ¿de acuerdo? Entonces puedo establecer criterios muy específicos para llegar a ellos. Unilever es una marca holandesa que todas las marcas que ustedes ven en la pantalla son sus marcas, justamente. Y hay muchas marcas que no han llegado a México justamente porque no cumple, digamos, en esa parte de la segmentación, no cumple, digamos, el criterio para poder llegar. En algún momento lo harán, pero por ejemplo, yo veía algunas sopas Nor en Alemania que traían, digamos, no solamente los sabores, sino la forma de preparación es muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados a consumirlos. Por lo tanto, no se trae ese producto a México, no porque no sirva, sino porque en ese momento el mercado no está disponible para adquirirlo. Un ejemplo que se da mucho en la región de los Altos, aquí son las claras de huevo. ¿Sí? Aquí en los Altos de Jalisco si se producen 10 huevos en México, 6 huevos se producen aquí en los Altos de Jalisco. Y lo que empezaron a hacer aquí es, en vez de llevarle a las amas de casa el huevo fresco, le llevaban la pura clara en envase Tetra Pak. Pues platicando con algunos de los gurús a nivel nacional del huevo, me decían, mira Mariano, la gente no está acostumbrada a consumir tu paquetito de Tetra Pak de claras o de yemas de huevo y a partir de eso hacerte un omelette, sino lo que queremos ver es tu casillero de 12 huevos mínimo, quebrarlo y ponerlo en la sartén. Poco a poco se va encontrando justamente personas, este segmento de personas que están disponibles o están dispuestas para poder adquirir este tipo de productos. Normalmente han sido empresas, justamente empezaron a las amas de casa, se dieron cuenta de que no era así y perdieron incluso, yo recuerdo, cientos de miles de litros de huevo se desperdició porque regresaba de los centros comerciales y la gente no lo compraba. Hasta que ellos realmente hicieron un estudio y se dieron cuenta que realmente el sector que estaba dispuesto a este tipo de productos era el sector industrial. Entonces, ese sector se focalizaron y es justamente a quien les sirven. Entonces, el segmento o la segmentación de mercado es una estrategia fundamental para un emprendedor, para un empresario. Hay que saber muy bien a quién va a ir dirigido. Hay que saber cómo llegar a él y para eso hay que analizarlo, hay que revisarlo. ¿Sí? Aquí hay un trabajo de gabinete muy interesante, no solamente es lo que yo creo, sino tengo que obtener información. Nosotros en el CIO, de Qualtos, lo que estamos iniciando es a realizar diagnósticos, investigaciones sobre la población de la región, para que esté disponible para los empresarios y para los estudiantes. En muchas ocasiones es muy difícil para un emprendedor pagar un análisis, un estudio de mercado de 100, 200 mil pesos. ¿Sí? En cambio, mediante las investigaciones científicas que hacemos escolares o mediante el CIO, esta información la ponemos a disposición justamente de los empresarios y de los emprendedores para que ellos sepan las actitudes de consumo, la forma en la que piensan. También trabajamos con psicología, ¿sí? La forma en la que a ellos les gusta los productos. Como les comentaba al principio de la reseña, soy ingeniero agroindustrial y me enfoco a la parte de desarrollo de alimentos. Entonces, los sabores, las texturas, ¿sí? Tan fácil como siempre que abrimos una bolsa de panditas,
les puedo asegurar que el 90% de las personas buscamos la pandita roja. Y si no hay suficientes panditas rojas, entonces, créanme, es un criterio para descartar la marca. Tanto así que si ustedes van al supermercado, verán que ya la empresa de dulces ya incluso hasta sacó un solo producto de panditas rojas, las puras rojas, ¿de acuerdo? Eso es justamente porque el mercado busca ese producto. Ahora, todos conocemos, por ejemplo, Ferrero Rocher, esa marca de chocolates, que de repente de ser chocolates, la verdad, así en la industria de los alimentos se catalogan como simples, han tenido un impacto muy interesante porque la forma del chocolate, esas 5 capas, tiene un efecto muy, muy interesante al momento que nosotros lo tomamos en la boca. Entonces, hay un efecto muy similar a como sucede en las papas fritas. Las papas fritas, cuando tú lo consumes y escuchas el crujido, a partir de eso, desde ahí empiezas a salivar, ¿de acuerdo? Y entonces hay un efecto también muy interesante entre el desarrollo del producto, el segmento al que va a ir dirigido, ¿sí? Entonces hay una amalgama de ciencias que se empiezan a enlazar para atender justamente lo que el mercado busca. Hoy en día es lo que podemos llamar innovación basada en el cliente, en la cual el cliente nos dice a nosotros qué quiere y lo que hace la industria es atender y satisfacer esa necesidad. Como hay un dicho que dice, el cliente siempre tiene la razón, y en este caso, si siempre tiene la razón y nosotros le damos lo que él quiere, también nosotros no nos vamos a equivocar. Entonces, la participación, saber cómo evolucionan estos segmentos es también fundamental. Lo he repetido, yo creo que unas 5 veces, no se han dado cuenta, cambiamos, está siempre en movimiento. El conocimiento está, hay una teoría que cada año, 8 meses o año y medio, por ejemplo, la tecnología se aplica muy bien esa, está en constante cambio, está evolucionando, ¿de acuerdo? Y en el caso de la sociedad, también hay que analizar y hay que revisar sus consumidores ahora en la pandemia. La forma en la que consumen los productos está cambiando. Entonces tenemos que establecer criterios para poder saber si estos segmentos están fragmentando en otros o si están desapareciendo. Lo peor para una empresa es que nuestro producto llega un momento en el que el mercado al que iba dirigido desaparezca. Entonces, quisiera de esta forma agradecer y espero sus preguntas y respuestas. Espero contestarlas de forma lo más adecuada posible, si es que me lo permiten. Muchas gracias, maestro Edgar. Estamos muy agradecidos con que nos haya compartido esta información. Y son errores conceptuales que se omiten. Es muy común a veces omitir este tipo de información que son puntos clave para construir adecuadamente todo el tema del modelo de negocios. Hemos visto aquí en Oaxaca cómo algunos emprendedores y comerciantes se desgastan en quererle vender a un público inadecuado, ¿no? Entonces generan buenas estrategias, pero con el mercado incorrecto, no es como su perfil adecuado, y eso les genera un derroche muy fuerte. Y ahorita con la reconversión que estamos ayudando al sector empresarial, todo el entorno empresarial, a reconvertir sus modelos de negocios, es vital este tema para que puedan en esta reconversión dirigirse a un público adecuado. Yo siempre les he dicho, hay que saber con qué cliente o con qué prospecto desgastarse, con quién no, porque eso al final se traduce en dinero. Algunas preguntas a nuestros participantes. ¿Tienen alguna duda que hacerle al maestro Edgar? Pueden hacer uso del chat o activar el micrófono. En este caso, ¿cuándo es algo que deben probar? En este caso de la pandemia, ¿cómo se hace? Ok, supongo que me estás hablando de la validación del producto, ¿de acuerdo? Supongo que es eso. Muchos productos, por ejemplo, es necesario, previo al lanzamiento,
validar si efectivamente lo va a aceptar el público. Que nosotros, y creo espero que si estoy entendiendo bien, más en la pandemia, cómo validar cuando no puedo salir. ¿Sí? Espero que más o menos sea esa la intención de la pregunta. Bueno, dice la compañera, ¿se mandan muestras? Bueno, primeramente tendríamos que saber qué producto es. No sé si me puedes poner ahí el producto, porque dependiendo el tipo de producto, mezcal. Ok. En primer lugar, creo que Oaxaca se quedó con la denominación de origen, ¿verdad? Del mezcal. Sí, es Oaxaca, Guerrero, parte de Sí, Chiapas, parte de Puebla. perfecto. Ok. En esta parte, los mezclados, perfecto. Sí, yo recordaba que ya se habían quedado con la denominación de origen del mezcal. En este caso, si estamos hablando del consumo, en ese momento sí yo diría que podrías mandar las pruebas, ¿de acuerdo? Las pruebas del producto es una buena estrategia, solamente que es algo costoso, ¿de acuerdo? En este momento es algo costoso enviar justamente las pruebas, pero normalmente cuando hablamos, y aquí en Jalisco hablamos de tequila, por ejemplo, ¿sí? Estoy casi seguro que, como es un aspecto agroindustrial, no lo pararon en Oaxaca, o sí lo pararon en la parte de la parte de mezcal. ¿También lo pararon? Solamente para estar en contexto. No lo pararon, exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es tequila sigue funcionando, no tanto como las fiestas, pero lo que están haciendo es justamente, como es algo que tienes que probar, tienes que sentir, ¿sí? Incluso algo muy importante son la parte de las catas. Aquí los tequilas lo que hacen es para darse a conocer, es justamente desarrollar estas como pequeñas catas de tequila para, como el mercado va cambiando, ¿sí? No, hay diferentes tipos de tequila y eso aplica de seguro para el mezcal. Se están yendo por un mercado donde lo pueda apreciar más la parte de las texturas, los sabores, ¿de acuerdo? Toda la parte de la descripción del producto. Entonces, el mezcal me parece que es un producto que ya se empieza a consumir, por ejemplo, aquí y lo empiezan a vender con esas características. Algo que tú podrías hacer es justamente mandarlo a distribuidores, ¿sí? Algunas muestras con distribuidores de vinos y licores, para que estos te permitan, si consideran que es un producto que puede ser, digamos, que tiene las condiciones o las características para poderlo vender ellos, te ayudes. A menos de que tú lo quieras vender como la hipersegmentación one to one, ¿sí? Uno a uno, que es, ahora, esa es otra estrategia, ¿sí? Utilizar el Big Data para ver quién está consumiendo la parte de licores y empezarlos a bombardear un poquito sobre el mezcal, que las bebidas principales que tenemos en México, si no hablamos de tequila, brandy y cerveza, ¿sí? El mezcal está ganándose un lugar ahí y empezar a bombardear, pero si hablabas de muestras, no a todos, es imposible mandar a todos, ¿sí? Si no es a distribuidores, pero creo que enfocándonos un poquito a la utilización de herramientas, creo que podríamos ver que a lo mejor la utilización de los Big Data para empezar ahora sí, a que llegue a las personas que están introduciendo la información y que realmente lo están buscando, ¿de acuerdo? Entonces, esa puede ser una estrategia que no es tan barata, pero tampoco es tan cara, porque podrías utilizar ya las plataformas que existen para atender a este tipo de mercados. Esto les contaba el retail, que es justamente cuando yo pongo a lo mejor vinos o cerveza, a lo mejor a esas personas pues también les empieza a llegar la parte de mezcal para que empiecen a ellos a ser bombardeados. Espero que haya sido de provecho la respuesta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Y Así bueno, es. si hay alguna otra duda, ya veremos los medios para poder hacerlas llegar. Con gusto. Muchas gracias nuevamente por el apoyo.
En breve, Gracias. nuestro ponente recibirá un reconocimiento digital por su participación y esperemos que sea un vínculo entre Guadalajara y Oaxaca, ¿no? Que Con gusto, tenemos ahí muchas algunos gracias. aspectos similares, pero bueno, la situación socioeconómica puede variar un poco. Tenemos aquí a veces un contexto un poquito diferente, pero siempre buscando esta transmisión de conocimientos que tanto nos hacen falta para poder educar a emprendedores y empresarios y que puedan tener empresas fuertes, empresas que resistan pues amenazas, ¿no? Como esta que estamos experimentando y que necesita tener mucha flexibilidad. Y vamos a estar, cada semana compartimos un tema de interés, ¿no? Es como un pequeño foro para aquellos emprendedores y empresarios adscritos a nuestro círculo de atención. Y pues muchísimas gracias a todos por su participación. Estimado Edgar, en breve me pondré en Gracias. contacto contigo para pues platicar un poquito más y hacerte llegar el reconocimiento. Igual agradecer a la universidad por poderte dar el apoyo para que estuvieras el día de hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Porfirio, a todos los chicos, a los empresarios, estamos a sus órdenes y también aquí tienen un vínculo en los Altos de Jalisco y en Guadalajara. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.